Hola, bueno, bienvenidas, bienvenidos. En esta videoclase vamos a tratar de integrar los contenidos de la primera unidad, aquellos que tienen que ver con el abordaje de los clásicos de Marx, de Durkheim, de Weber. Este, lo que vamos a hacer es puntualizar en dos cuestiones. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes van a ver que al final, en la carpeta de trabajo, la tengo acá, esto lo hemos hablado la vez pasada, en la página 41, se ve al revés, pero se ve bastante bien. En la página 41 tiene un ejercicio, que es el que yo les he propuesto para el foro, una actividad obligatoria para la clase pasada, en el que les pido que comparemos este, cuatro dimensiones en cada uno de estos autores, las concepciones sobre el orden social y las posibilidades de transformación, las principales preocupaciones sociológicas, la perspectiva sobre el conocimiento científico, es decir, la pregunta acerca de cómo es posible conocer en ciencias sociales, es decir, cómo es posible acercarse al objeto de estudio, a cómo es posible abordarlo a través de principios epistemológicos, cognitivos, y por último, el vínculo entre la educación y el capitalismo. En esta videoclase vamos a focalizar sobre todo en la primera y en la tercera de estas dimensiones, es decir, la concepción del orden social y la concepción acerca del conocimiento de lo social, en las perspectivas sobre el conocimiento científico de la sociedad. Las otras dos las dejamos no libradas al azar, sino a los contenidos que ya están desarrollados y muy bien en la carpeta de trabajo. Yo solo quiero decirles que en cuanto a las principales preocupaciones sociológicas, como probablemente ya se han percatado, las preocupaciones de Marx tienen que ver sobre todo con el cambio social, cómo es que a lo largo de la historia las sociedades van cambiando, ¿no? Su concepción del materialismo histórico, su concepto de modo de producción, sus conceptos de clases sociales, los lleva a postular su principio de materialismo dialéctico, materialismo histórico, que le permite de alguna manera explicar epistemológica y cognitivamente el objeto social, pero además dar cuenta de cómo está constituida, cómo está estructurada, cuál es el principio que constituye la sociedad. El concepto de modo de producción es central, porque del concepto de modo de producción va a decir Marx: a lo largo de la historia han existido distintos modos de producción que han configurado distintos modos de organización de las sociedades, distintas este, configuraciones histórico-sociales a lo largo de la historia. Y dentro de este concepto de cambio social que hay implícito en la teoría marxista, la principal preocupación de Marx tiene que ver eh, con las clases sociales, con la lucha de clases. Es decir, la pregunta es ¿por qué hay quienes dominan y por qué hay quienes son dominados, ¿no? La explicación va a ser una explicación claramente economicista. Su metáfora de la estructura social va a llevar a Marx a
a explicar lo que sucede en la superestructura jurídico-política, ¿eh? por aquello que sucede en la base económica, que es la lucha de clases. ¿Mm? Este, eh, Emil Durkheim, al contrario de Marx, su principal preocupación sociológica va a ser por la cohesión social, la solidaridad, la solidaridad social, aquello que hace que las sociedades permanezcan ensambladas, unidas, relativamente iguales a sí mismas, estables. Las preguntas de Durkheim son por la estabilidad, por la cohesión. Entonces, todo aquel elemento disruptivo para Durkheim va a ser considerado un elemento patológico, ¿no? La concepción organicista, positivista que tiene Durkheim, eh, lo va a llevar a postular, digamos, su idea de la división del trabajo social como un principio estructurador de las sociedades eh, humanas, y su concepto de solidaridad, ya sea solidaridad mecánica o la orgánica, como los modos en que esa dinámica social se expresa, y el modo en el cual esa argamasa que mantiene unidos a los distintos componentes de la sociedad se, se desarrolla. ¿Mm? Eh, la principal preocupación sociológica de Max Weber va a ser por la dominación social. ¿Mm? Este, mm, Claramente, Max Weber va a estar preocupado por la pregunta por qué en toda sociedad hay quienes mandan y hay quienes obedecen. Y no solo eso, hay quienes obedecen o prestan consentimiento este, eh, voluntario, porque una cosa es obedecer cuando uno tiene una amenaza este, de un castigo inminente, ¿eh? Por ejemplo, cuando a uno le están apuntando con una pistola en la cabeza, y otra cosa es obedecer porque uno cree que le conviene obedecer. Esa es la base del orden legítimo, de la dominación legítima que va a decir, que va a describir Max Weber. A diferencia de Marx, Max Weber no deja de ser un liberal, no cree que el único principio organizador o de jerarquización de las sociedades o de dominación de las sociedades sean las clases sociales, es decir, un criterio puramente económico. Él dice que además están los, los, los partidos y lo que él llama los estamentos, este, que tienen que ver con otros principios estructuradores. Los partidos tienen que ver con las ideas políticas, con la concepción moral del deber ser, este, y, eh, y los estamentos tienen que ver con criterios sociales, puramente sociales, de dominación. Eh, Esto entonces en cuanto a las principales preocupaciones sociológicas. En cuanto al vínculo entre educación y capitalismo, em, está bastante bien desarrollado en la carpeta. Yo me voy a concentrar ahora, entonces, como les decía, en la primera y en la tercera de estas dimensiones que están presentes en este cuadro. La concepción sobre el orden social y la concepción sobre el conocimiento científico de lo social. Si me aguardan un segundo, voy a compartir pantalla. Bien. El, el modo de conocer
y la idea acerca de cómo está estructurado, organizado el orden social, son dos dimensiones que aparecen siempre articuladas en toda teoría social, ¿no? En cada uno de los autores que nosotros vemos, son dimensiones que aparecen articuladas y que nosotros podemos expresar en un espacio de propiedades que se define en dos ejes, digamos, ¿no? Eh, em, este espacio está delimitado por un eje, por el eje de la concepción general y el eje de la concepción general del conocimiento. En este espacio es en el que se desenvuelven las distintas teorías sociales. La primera, la concepción general de la sociedad, responde a una serie de preguntas que se hacen los teóricos. ¿Qué es una sociedad? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son sus rasgos principales? ¿Cuáles son sus dinámicas más significativas? Respecto de la concepción general del conocimiento, las preguntas que guían a los teóricos es cómo es posible conocer cuál es el principio de realidad que estructura no solo a la sociedad, sino el principio de realidad que estructura el modo en el que podemos conocer lo social, cuál es el principio de verdad, cuáles son los criterios que se imponen a la hora de conocer lo social. ¿Las leyes en un sentido positivista o la historia en un sentido más constructivista o más historicista? ¿Mm? Este, ¿Cuáles son los procedimientos metodológicos? ¿Mm? ¿Cuáles son las técnicas para el abordaje cuantitativo, cualitativo, para la construcción de los datos? ¿eh? Todo esto tiene que ver entonces con la concepción general del conocimiento. Entre estos dos ejes es que cada uno de los autores que vimos en la primera unidad va a desarrollar su teoría social. Empecemos entonces con el primero, con Karl Marx, y su metáfora del edificio, la estructura y la superestructura. Marx va a concebir a la sociedad con esta metáfora. Hay una estructura, un edificio que se hiergue por encima de una base económica que está determinada por el modo de producción. Esta base económica, él la llama estructura económica, base material, este, eh, sirve como soporte, como base, como estructura, como cimientos sobre los cuales se hiergue aquello que vemos, que podemos ver, que podemos percibir. Nosotros cuando percibimos un edificio, percibimos lo que está en la superficie, ¿no? Pero no vemos aquello que lo sustenta. Eso queda oculto, los sótanos, los cimientos, ¿eh? El pozo de la construcción, ¿eh? Es lo que siempre queda tapado, lo que queda invisible, pero es lo que sostiene al resto. Es lo que sostiene, lo que determina al resto de la construcción del edificio. Empecemos entonces por lo visible, lo que aparentemente es visible y evidente por sí mismo. Que es el Estado y lo político. Esta superestructura jurídico-política tiene que ver con las instituciones que rigen la vida de lo social, con las leyes y las concepciones de justicia, derechos y equidad, las normas y las reglas sociales, los principios éticos y morales y los valores que rigen en una sociedad en un tiempo y un lugar determinados,
las formas de conciencia y las formas de que se expresan esas conciencias, es decir, esos modos de conocer a través de las ciencias. ¿Mm? Las ideas, las costumbres, los símbolos, las artes, las letras, la estética, la filosofía, la religión. ¿Mm? Hoy podríamos decir también los medios de comunicación, las redes sociales, toda esa materialidad este, eh, por la cual se expresan ideas, se expresan instituciones, medios de comunicación, el sentido común. Todas estas dimensiones se expresan en esta superestructura jurídico-política. Pero, dice Marx, debajo de esto, eh, todas estas expresiones, todas estas dimensiones de lo social, no existirían si no hubiera un modo de producción, una estructura económica que las determina, ¿m? Que determina un modo de ser de las sociedades, un modo de ser y un modo de hacer, ¿m? Un modo de pensar. ¿M? Esta estructura económica está ahí, basada en la idea de modo de producción. Retengan el concepto modo de producción porque es central. Va a estar dada básicamente por dos dimensiones, por la articulación de dos dimensiones. Una son las relaciones de producción, que básicamente para Marx son relaciones de propiedad. ¿Quién posee los medios de producción? Las máquinas, las herramientas que le permiten a cada individuo producir y reproducir su existencia. Y por otro lado, las fuerzas productivas, que tienen que ver con todas estas fuerzas este, que, 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 empujan el modo de producción hacia adelante, ¿no? Que implican un avance en la historia, la técnica, la tecnología, las ciencias, los modos de organización del trabajo, ¿m? Las clases sociales. Para Marx, en el modo de producción capitalista, la irrupción del trabajo asalariado y del proletariado como fuerza productiva es un cambio tremendo, ¿no? Em, entonces, el modo de producción está determinado por el modo en el que se articulan en un tiempo y en un lugar histórico determinado las relaciones productivas, las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Esta base económica, esta estructura económica, esta base material, siempre va a determinar la superestructura jurídico-política. Concentrémonos un poco en el concepto de modo de producción y su vínculo con el materialismo histórico. Este concepto que hemos visto en el fragmento de lectura de la ideología alemana. ¿Recuerdan cuando Marx rompe con sus antiguos compinches de los jóvenes hegelianos? Y elabora su crítica al idealismo de Hegel y lo invierte, ¿no? Marx, en su materialismo histórico, parte del concepto de necesidad. ¿eh? Él dice, no podemos partir para analizar lo social de ninguna idea metafísica, de ningún tipo de idealismo, como lo hacía Hegel, como lo hacían sus, sus seguidores. Dice, si hay algo que caracteriza al ser humano en su condición
material es el concepto de necesidad. ¿Eh? Este, el hombre está determinado por sus condiciones materiales de existencia. Si el hombre no come, si el hombre no se abriga, si el hombre no tiene un lugar seguro para protegerse en la noche, dormir, descansar, si no puede darle de comer a su prole, a su descendencia, si no puede protegerlos, no existe, es decir, no están dadas esas condiciones materiales para que el ser humano exista. Entonces, de este principio sencillo de la necesidad, y a partir de él es que Marx va a invertir eh, el, el, el principio hegeliano, la filosofía hegeliana, va a decir, la va a poner patas para arriba. Este, el lugar de la idea lo va a ocupar el concepto de necesidad, las condiciones materiales de existencia. Entonces, este principio de necesidad, a través de la producción material de la existencia, es el que va a determinar el concepto, la concepción general acerca del orden social que tiene Marx. Dice, los hombres, los seres humanos, los individuos se organizan, ¿eh?, para satisfacer socialmente esa producción material de la existencia. Es el concepto de la división social del trabajo. La división social del trabajo. Desde los primeros grupos cazadores y recolectores ya había una primera división del trabajo. Entre los cazadores también estaban quienes acorralaban a la presa y quienes podían con su fuerza asestarle el golpe de hacha o arrojar la lanza o la flecha que pudiera poner a tiro a la presa. Este, em, Estas primeras sociedades, Marx las denomina como un comunismo primitivo, porque la división social del trabajo estaba dada más que nada por las características físicas, por las destrezas físicas y la condición biológica o de género este, que tenían los individuos. Este, pero el producto, en todo caso, de la caza, de la recolección, de las artesanías que se elaboraban en un campamento, en una aldea, eran siempre puestas en común. Por eso él los llama comunismo primitivo. No existía la propiedad privada, ni de los medios ni del producto. Eh, entonces, Marx va a decir, cada sociedad a lo largo de la historia está organizada en torno a un modo de producción específico. Este modo de producción va a estar dado por la manera en la que se articulan en cada momento histórico las relaciones de producción y las fuerzas productivas. Pensemos siempre las fuerzas productivas como la locomotora de la historia, ¿no? Las fuerzas productivas están en constante evolución, en constante avance, a veces más rápido, a veces más lento, pero siempre empujan hacia adelante. Em, las relaciones de producción, que son relaciones de propiedad, básicamente, lo que hacen es tratar de retrasar ese desarrollo de las fuerzas productivas. Y yo lo explico en términos de la metáfora geológica, como dos placas tectónicas, la que ejerce la fuerza, que son las relaciones de las fuerzas productivas, y las que ofrecen resistencia son las relaciones de producción.
llega un momento en que las fuerzas productivas adquieren una fuerza, una potencia, este, un poder mayor a la resistencia que ofrecen las relaciones de producción, y se produce un quiebre, un terremoto, ¿eh? Una placa se desplaza por encima de la otra, con mucha violencia. Esto es lo que Marx llama un momento revolucionario. Este, eh, este momento revolucionario lo que hace, en última instancia, lo que permite es el pasaje de un modo de producción a otro, en el cual las fuerzas productivas ¿eh? puedan continuar su cauce, sin las resistencias que tenía, hasta que aparezcan nuevas resistencias, hasta que se consoliden nuevas relaciones de producción. ¿Mm? Volvamos entonces a la idea del materialismo. Con su idea del materialismo, recordemos la ideología alemana, Marx va a decir, va a afirmar que no es la conciencia la que determina la vida, no es ni un principio metafísico, sino que es la vida la que determina la conciencia. Es decir, somos seres conscientes, ¿eh? porque vivimos, ¿m? porque vivimos, eh, porque comemos, porque nos alimentamos, podemos crear cultura, podemos conocer el mundo, podemos reproducirnos, reproducir nuestra existencia. Esta es la base del materialismo. Dialéctico, porque Marx, como dijimos hace un rato, va a desidealizar la dialéctica de Hegel para ponerla sobre cimientos materiales, no idealistas. Este, entonces, en Marx, la dialéctica, como dice él mismo, aparece invertida, puesta patas para arriba. Dice Marx, no hay más que dar la vuelta a la dialéctica hegeliana, ponerla de pie, y enseguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional. Esto lo dice Marx en El Capital. Mientras el idealismo hegeliano postula que la sociedad humana se acerca progresivamente al ideal, lo que Hegel llama la idea absoluta, mediante una larga sucesión dialéctica en la cual cada solución o cada síntesis de tensión entre opuestos, entre una tesis y una antítesis, va a ser a su vez la tesis de un siguiente proceso dialéctico, hasta que no queden más oposiciones por ser resueltas. Tesis, antítesis, síntesis, esa síntesis a su vez se convierte en la tesis de un nuevo proceso, y así sucesivamente. ¿Mm? Esto, que por supuesto es eh, el básico explicado en 3 o 4 o 5 minutos, que no pretende ser un curso sobre filosofía hegeliana. Este, simplemente es una simplificación a los efectos de tratar de entender cómo concibe Marx el materialismo histórico. Entonces, la peculiaridad de Marx es que Marx no es un antirracionalista, ¿m? Este, pero tampoco es un ilustrado cabal como los eran Rousseau, Montesquieu, este, Locke. ¿eh? Eh, em, Él cree que la realidad social está regida por leyes y que la razón es un instrumento adecuado para conocer la sociedad. Es decir, es un racionalista, pero acepta también las diferencias entre ciencias del espíritu
y las ciencias de la naturaleza. Es decir, el principio que organiza el modo de conocer en las ciencias sociales para Marx es el de la historia. Marx analiza la sociedad a través de la historia. Este, em, entonces le da un papel crucial a la historia, pero también va a postular que existen leyes. Existen leyes que rigen lo social, tal como expresaban los positivistas, pero va a decir, esas leyes son sólo válidas para periodos históricos determinados. Hay leyes que rigen a cada modo de producción. Hay leyes que rigen el comunismo primitivo, hay leyes que rigen al modo de producción antiguo, hay leyes que rigen al modo de producción esclavista, hay leyes que rigen al modo de producción feudal, hay leyes que rigen al modo de producción capitalista. No se puede interpretar al modo de producción feudal con las leyes que rigen al modo de producción capitalista. Por ejemplo, con el concepto de plusvalía, con el concepto de, em, de lucha de clases propio de la sociedad capitalista. La idea de proletariado en el modo de producción industrial no funciona, en el modo de producción feudal no funciona. En el modo de producción feudal, la idea del capital es una idea marginal, no es central como en el modo de producción capitalista. Eh, de este modo, tomando la dialéctica, el método dialéctico hegeliano, Marx va a elaborar su teoría también acerca de las sociedades, de cómo han avanzado las distintas sociedades a lo largo de la historia a través de los diferentes modos de producción que han predominado en cada época. Él dice que en cada época las relaciones de producción avanzan y establecen las fuerzas productivas avanzan y chocan en determinado momento con ese poder retardatario que tienen las relaciones de producción, el status quo. Cuando se produce ese quiebre, ese momento revolucionario, esa síntesis que se produce dentro de un modo de producción se convierte en la tesis del modo de producción que lo va a suceder. Relaciones de producción que entran en conflicto con las fuerzas productivas van a producir un nuevo modo de producción. Así se explica el pasaje del modo de producción antiguo al modo de producción esclavista, al modo de producción feudal, al modo de producción capitalista y a lo que Marx define como una necesidad histórica también, lo que será el modo de producción socialista, que es el que está destinado a superar al modo de producción capitalista. Espero que esto se entienda, trato de ser lo más claro y sencillo posible. Entonces, la concepción general del conocimiento en Marx va a estar dada por su materialismo histórico, su materialismo dialéctico. Se lo denomina siempre o alternativamente de las dos maneras. Esta metodología dialéctica va a determinar lo que los marxistas llaman la abstracción, el círculo concreto, abstracto concreto, podría ser un triángulo también. Marx parte de lo concreto, la realidad se manifiesta como es, este, eh, con sus leyes, con sus este,
con su modo de ser, la realidad en todo caso para Marx es accesible, pero accesible a la conciencia, pero lo que tiene que operar es un proceso de abstracción. ¿Mm? Un proceso de abstracción que desmenuce, que sistematice, que analice, que ordene esa realidad. ¿Mm? Que ordene mentalmente esa realidad, que distinga las distintas categorías, los principios que rigen el comportamiento de esas sociedades. ¿Mm? Para dar lugar a un nuevo concreto, ¿eh? Un nuevo concreto que ya se diferencia de esa primera fase, de ese primer concreto, en que es un concreto que aparece organizado, aparece transparente, aparece accesible al conocimiento en sus principios, en las leyes que lo rigen, en sus principales componentes y dinámicas. ¿Mm? De modo que el conocimiento, la ciencia, en Marx va avanzando también dialécticamente en este círculo concreto, abstracto, concreto, ¿no? Más que círculos son como elipses, ¿no? Que eh, van avanzando, ¿m? Este, de manera elíptica y superándose una a la otra. Va a decir, a cada formación histórico-social, a cada sociedad que es consecuencia y está determinada históricamente como una formación histórico-social, es decir, determinada por un modo de producción concreto, en un aquí y ahora concreto. ¿M? Este, em, es decir, a cada formación histórico-social le va a corresponder una forma de conciencia. ¿M? Para Marx, la conciencia está socialmente determinada. ¿Mm? Existe una conciencia o una ideología burguesa y una conciencia o una ideología proletaria en el modo de producción capitalista, en las formaciones histórico-sociales propias del modo de producción capitalista. ¿Mm? Para Marx, lo que va a ser necesario distinguir son dos conceptos de clase social en función de cómo opera la conciencia de clase. Una clase en sí o una clase objetiva, cuando Marx dice, en el modo de producción capitalista están los burgueses o los capitalistas, que son los dueños de los modos de producción, los dueños de las fábricas, de las máquinas, los dueños de los que se apropian del producto, ¿eh? Este, y los proletarios, los trabajadores, los que solo tienen para vender su fuerza de trabajo, para ofrecer su fuerza de trabajo. En este caso son clases en sí, son clases objetivas. Él va a decir, los burgueses siempre tienen implícita ¿eh? Una idea de clase para sí, es decir, una idea subjetiva de que son una clase social con sus propios intereses, son conscientes de cuáles son sus propios intereses. La clase proletaria, los proletarios, los trabajadores, no siempre. ¿Eh? Es decir, los proletarios mayormente son una clase en sí, son una clase objetiva, pero rara vez son una clase para sí. Es decir, rara vez adquieren conciencia de sí mismos como clase social. ¿Por qué? Porque suelen adoptar la ideología de la clase dominante, la ideología burguesa. La ideología burguesa. En la clase 5, en las clases 4 y 5, vamos a ver cómo se expresa esto. ¿eh? Vamos a ver el video de la empanada. El sentido común opera como
como un fijador de esta ideología dominante, de esta ideología burguesa. ¿Eh? Este, esta idea de que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Entonces suponemos que remamos todos al unísono, traccionamos todos de la misma manera, o en todo caso que cada cual obtiene sus beneficios en función de la fuerza con la que rema. este, em, no es sino, en términos marxistas, ¿m? la manera en la que se expresa la ideología burguesa a través del sentido común. ¿M? Los trabajadores no tienen conciencia de su propio interés de clase y asumen como su propio interés la ideología y el interés de la clase dominante. Cuando se da el momento revolucionario es cuando esta clase en sí, que es el proletariado, adquiere conciencia o se transforma en una clase para sí, adquiere conciencia de sus propios intereses, rompe con la ideología, este, con la ideología burguesa y es capaz de ver cuál es su propio interés. ¿Eh? Esta es la raíz de la idea de la falsa conciencia, ¿no? El proletariado, va a decir Marx, tiene una falsa conciencia. Es decir, toma prestada una conciencia de la burguesía, este, eh, pero no desarrolla su propia conciencia. Entonces, el modo de producción capitalista, así como desarrolla una falsa conciencia, también desarrolla una falsa ciencia. Dice, la ciencia, el conocimiento científico, va a estar al servicio de producir y reproducir las relaciones de producción capitalista. Y en todo caso va a estar al servicio de ocultar, ¿m?, esas relaciones de dominación de clase. ¿M? Por eso el rol de la escuela revolucionaria para Marx, va a ser transformar esta clase en sí en una clase para sí. Es desarrollar la verdadera ciencia, que es la ciencia proletaria. Es romper con los determinantes y los determinismos de la ideología burguesa. ¿M? Es desarrollar, ¿eh?, una conciencia en la clase proletaria, una conciencia de sí misma como clase social con sus propios intereses, ¿eh?, diferenciados, opuestos a los intereses de la clase burguesa. Para Marx, entonces, la economía clásica, la economía política clásica, que es la que fundaron Adam Smith, David Ricardo, es una falsa ciencia, porque se detiene en el análisis de los procesos de circulación de los bienes y servicios. En el mercantilismo, en el comercio, este, en el intercambio, en el dinero. Pero él dice, la verdadera ciencia proletaria debe avanzar en el análisis de la producción, no solo de la circulación. Para Marx va a ser central en su concepto de modo de producción, en su manera de conocer el modo de producción, abordar el concepto de producción. Por eso, la idea central en Marx es la idea del modo de producción. El modo en el que se produce. ¿Por qué? Porque si concentramos la mirada no solo en la circulación, sino principalmente en cómo se produce, vamos a develar el misterio de la mercancía, el misterio del trabajo asalariado, la idea del plusvalor, y va a quedar evidente la idea de la explotación del trabajo asalariado. Entonces, la historia va a determinar las formas de conciencia. El modo de producción de una época determina
las formas de conciencia. Va a decir Marx que por este camino, la verdadera ciencia, el materialismo dialéctico histórico, el materialismo histórico, el materialismo dialéctico, va a ser la verdadera ciencia. Y en un modo de producción socialista, esta verdadera ciencia se va a transformar en política, en praxis política, en actividad revolucionaria. Ya no va a haber una falsa conciencia y por ende no va a haber una falsa ciencia. La ciencia se va a transformar en política. Y es desde esta mirada que Marx va a lanzar su conocida convocatoria a la filosofía, que va a expresar en otro de los textos que tuvimos para leer, un fragmento del Manifiesto Comunista. Va a decir, no tan solo se trata de comprender el mundo, sino que se trata de transformarlo. La ciencia separada de la praxis política es una falsa ciencia. Si la ciencia, el conocimiento científico, no está al servicio de revolucionar, es decir, al servicio de una praxis política, de transformar la sociedad, solamente va a ser una falsa ciencia. Bien, entonces esto en cuanto a la concepción general de la sociedad y a la concepción del conocimiento científico, cómo es posible conocer en Marx. El materialismo histórico es el método que va a proponer Marx para conocer lo social. Por un lado, el racionalismo, que no es el racionalismo de los ilustrados, que asume también las normas del historicismo, es decir, no se puede para Marx analizar las sociedades en los mismos términos en los que un científico aborda la naturaleza. Las relaciones sociales son construcciones para Marx. Y todo este principio estructurador del conocimiento es lo que le permite a Marx interpretar, conocer las normas, las reglas que rigen al modo de producción capitalista. Su concepción general de la sociedad va a estar basada en su idea del modo de producción. Del modo de producción. La metáfora del edificio, esta superestructura jurídico-política que se hierve sobre la base económica, donde se dan las relaciones de producción y las relaciones de dominación, va a ser su concepción acerca de cómo está estructurado el orden social. Un orden basado fundamentalmente en la existencia de clases sociales que son antagónicas en sus propios intereses. Durkheim va a partir de otro principio en su idea acerca de la sociedad. Durkheim es un positivista, continuador de las ideas de quien fuera su mentor, Augusto Comte. Eh, para Durkheim, la ciencia es una sola. No hay, eh, no hay una diferenciación entre las ciencias del espíritu, que se rigen por el principio de la historia, y las ciencias de la naturaleza, que se rigen por las leyes del mundo físico, del mundo natural, sino que hay una sola ciencia, que se estructura con los mismos principios con los que se rigen las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque Durkheim va a concebir al orden social
como si fuera un organismo vivo. Por eso decimos que Durkheim tiene una concepción organicista, biologicista de la sociedad. La sociedad es como un organismo vivo. Este organismo vivo está compuesto de distintas partes, de distintos sistemas, de distintos órganos que cooperan solidariamente, ¿m? Para mantener el funcionamiento del todo. Así como un cuerpo, o como el cuerpo humano tiene órganos, esos órganos se organizan en tejidos, esos tejidos se organizan en células que cooperan solidariamente y se especializan, es decir, cada sistema, cada órgano tiene una función específica, ¿eh? Este, pero estas funciones están entrelazadas, funcionan interdependientemente, contribuyen solidariamente para que el organismo se reproduzca, para que mantener vivo y funcionando al organismo. Entonces, en tanto organismo, Durkheim va a concebir a la sociedad como un orden moral. Su principio principal va a ser la división del trabajo social, principio que hay que diferenciarlo de la división social del trabajo que postulaba Marx, porque en el concepto de Marx está implícito el concepto de clases sociales. En cambio, en el principio de la división del trabajo social de Durkheim está implícito el concepto de solidaridad social. El concepto de solidaridad social. Hay una división del trabajo social que contribuye a la especialización, a la división de tareas, a la división de funciones, lo que va haciendo es perfeccionando el funcionamiento de cada organismo, de cada sociedad. Por eso también Durkheim es positivista, porque supone que a lo largo de la historia hay una idea de progreso, las sociedades se van superando a sí mismas. El segundo principio que va a anunciar Durkheim, o que se desprende del organicismo durkheimiano, es que una sociedad es más que la suma de las partes. Un individuo, una persona, no es solamente su cerebro, su sistema nervioso central, sus pulmones que permiten el proceso de oxidación de los alimentos, el estómago y el hígado que permiten transformar esos alimentos en nutrientes que van al sistema circulatorio, que es bombeado por el corazón. Muchas veces desde el cierto humanismo criticamos a los médicos que suelen abstraer al paciente, ¿no? En un caso, ¿eh? Y no lo abordan como una persona. Durkheim va a decir, así como una persona es mucho más que aquellos órganos y esos sistemas que lo componen, una sociedad es más que la suma de las partes. Es algo diferente, es una entidad diferente. Va a postular que hay una supremacía de lo social por sobre lo individual. Lo social determina a lo individual. Lo individual no sería posible sin la existencia de lo social. Y para Durkheim, los hechos sociales tienen vida propia y se imponen mediante la coerción. Tienen vida propia independientemente de los individuos. Cuando venimos al mundo, el semáforo rojo implica que hay que detenerse. No lo podemos inventar nosotros, eso no lo inventamos nosotros. Eso es un hecho social. Eso es un hecho social.
que tenemos que ir al jardín de infantes y a la escuela, es un hecho social. La escolaridad es un hecho social. Nosotros no elegimos ir o no ir a la escuela. ¿Mm? Es decir, tienen vida propia las instituciones, este, las costumbres, las leyes, ¿eh? Tienen vida propia y son independientes de la acción de los individuos. Al contrario, se le imponen de manera coercitiva. Si yo no voy a la escuela, tengo una sanción. ¿Mm? Si yo me paso un semáforo en rojo, tengo una sanción. Soy socialmente, incluso legal o penalmente, sancionado. ¿Mm? Este, si yo no sigo ciertas costumbres, ciertas normas de etiqueta, ciertos protocolos sociales, voy a ser marginado de ciertos grupos. ¿Mm? Los hechos sociales tienen vida propia y se imponen mediante la coerción, es decir, son externos al individuo. La sociedad opera como una fuerza exterior al individuo. Así como Marx parte de cierta materialidad eh, al- eh, con su concepto de necesidad, Durkheim va a hacer algo similar. Va a partir de constatar que existe cierto desfasaje entre las necesidades humanas y los medios disponibles para satisfacerlas. ¿Mm? Entonces, él se va a preguntar cómo fijar las cantidades de bienestar, de confort, de lujo que puede legítimamente perseguir un ser humano. Y ¿cómo podemos fijar algo que sea normal? ¿Eh? ¿A qué podemos llegar a aspirar? ¿Eh? ¿A qué puede llegar a aspirar un ser humano? ¿Mm? Sin que eso implique entrar en conflicto con el otro. Dice, ni en la constitución orgánica ni en la educación psicológica del hombre se encuentra nada que marque un límite a semejante inclinación. Es decir, al apetito individual. Al apetito individual. Entonces, él va a decir, al imperio de la necesidad se le debe imponer un límite o fuerza exterior que lo modere. Eso va a ser la sociedad. La sociedad va a ser un orden moral. La sociedad va a ser un orden moral. Durkheim concibe al orden social como un orden moral, un orden constituido por normas, por leyes, por costumbres, por reglas de etiqueta, por protocolos, que se nos imponen. Que se nos imponen. ¿Mm? Durkheim va a decir, puesto que no hay nada en el individuo que pueda fijarle un límite, este límite tiene que venir necesariamente de una fuerza exterior a él. Es decir, este poder no puede ser más que moral. La sociedad es un poder moral. Cuando los apetitos no son detenidos automáticamente por mecanismos fisiológicos, no pueden detenerse más que delante del límite que reconozcan como justo. La sociedad sola, sea por medio de sus órganos, está en situación de desempeñar este papel moderador, porque ella es el único poder moral superior al individuo y cuya superioridad acepta. Entonces, para Durkheim van a ser centrales los conceptos de la sociedad como orden moral, como elemento regulador, como moderador, como aquel que infunde y reproduce esos sentimientos, esos lazos de solidaridad social, ¿eh? Que promueve la cohesión. Este va a ser el papel que va a desempeñar la escuela. Ni más ni menos. En el orden capitalista, la escuela
va a tener el rol de convertir esos locos bajitos, ¿eh? Esos nenes caprichosos que vienen consentidos de sus hogares, ¿eh? Para los cuales lo único que... La principal palabra es mío, ¿no? Es mío, mío, esto es mío. Este, eh, eh, y no paran hasta conseguir aquello que es lo que quieren. La escuela va a transformar a esos seres individualistas, caprichosos, arbitrarios, si se quiere, en seres sociales, en seres que incorporen mediante la educación, mediante el proceso educativo, ¿eh? este, el orden social, las normas, los límites, ¿m? Aquellos que puedan reproducir el lazo social, ¿m? Aquellos que entiendan que más allá del yo hay un nosotros. ¿M? Este, entonces la función de la escuela, la función del sistema educativo va a ser convertir a esos seres egoístas, individualistas, en seres útiles a la sociedad. Entonces la concepción general del conocimiento de Durkheim va a estar determinada por su carácter tanto positivista. Durkheim va a rechazar la distinción entre las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza, y su concepción racionalista. Durkheim va a decir: nuestro principal objetivo es entender el racionalismo, extender el racionalismo científico a la conducta humana. Analizar la conducta humana como el físico analiza las relaciones de fuerza y movimiento entre los objetos, ¿eh? Así como el biólogo clasifica y analiza las conductas y los comportamientos de los seres vivos, ¿eh? El principal objetivo de la sociología va a ser extender el racionalismo científico a la conducta humana. Por lo tanto, como parte integrante de una realidad cuya estructura está regida por leyes, el comportamiento humano va a ser perfectamente reductible a relaciones de causa y efecto. ¿Mm? Así como una fuerza produce un movimiento, ¿eh? O una resistencia en la física, ¿eh? En la sociedad va a estar regida por leyes reducibles a relaciones de causa y efecto. En segundo lugar, la razón va a ser el instrumento necesario y suficiente para conocer, es decir, para desentrañar esas leyes y establecer relaciones de causalidad. Y en tercer lugar, una vez establecidas esas leyes y efectuadas las conexiones causales, esas leyes van a tener validez universal, ¿eh? Y las relaciones de causalidad van a tener reconocimiento universal. Como toda ciencia, van a ser aplicables acá, en la China, en Estados Unidos, en la sociedad medieval, o en el antiguo Egipto, o en las civilizaciones mesopotámicas. Es decir, esas leyes van a ser válidas y universales para todas las sociedades. ¿eh? No es como los historicistas que van a decir que cada sociedad tiene que ser entendida y comprendida en función de los propios principios que la rigen. No, para el positivismo, las leyes y los principios que rigen el comportamiento social son universales. Entonces, para Durkheim va a ser central el concepto de hecho social. El objeto de la sociología, va a decir Durkheim, es el estudio de los hechos sociales. Y va a definir de manera coherente con su organicismo y su positivismo, a los hechos sociales como tipos. Esto es pregunta de parcial, así que mastíquenlo. Los hechos sociales
son tipos de conducta o de pensamiento que no solo son exteriores al individuo, sino que están dotados de un poder imperativo y coercitivo en virtud del cual se imponen, quiéranlo o no. Ergo, los hechos sociales no pertenecen al orden orgánico ni al orden psíquico, son exteriores al individuo. En segundo lugar, la sociedad tiene vida propia, más allá del individuo. La totalidad es más y es diferente que la suma de los individuos que la componen. En tercer lugar, los hechos sociales se imponen mediante un imperativo colectivo y coercitivo. ¿Mm? En cuarto lugar, los hechos sociales son como cosas, va a decir Durkheim. Lleva a ese extremo su positivismo. Dice, los hechos sociales tienen que ser tomados como cosas. ¿Eh? Así como el físico analiza los objetos como cosas, establece las relaciones entre las cosas del mundo físico, el biólogo establece cómo funcionan las cosas de los seres biológicos, las cosas del mundo biológico. Los hechos sociales tienen que ser tomados como cosas, tienen que ser concebidos como cosas. En quinto lugar, entonces, hay un solo principio que organiza el conocimiento científico. La ciencia es una sola. Y por último lugar, postula, igual que Max Weber, la neutralidad política de la ciencia. ¿Mm? La ciencia, dice, tiene que alejarse de la política, del partidismo. ¿Por qué? Porque la ciencia tiene que estar al servicio de aquello que unifica, de aquello que amalgama. ¿Mm? Este, mm, que en última instancia es la ciencia, no de aquello que divide o aquello que separa, que serían los partidos. Para terminar con Durkheim, hace un par de años, en página 12, Daniel Paz publicó esta viñeta. Este, eh, a propósito de los chinos, nosotros hemos visto, entre otras cosas, en la pandemia, eh, la peculiaridad que han tenido los chinos como sociedad para, siendo que en su propio territorio surgió como hizo eclosión el virus del COVID-19, China fue por lejos uno de los países en los que la pandemia tuvo menores consecuencias, ¿no? La sociedad china siguió funcionando mientras eh, em, las economías de todos los países del mundo dejaron de crecer, entraron de recesión. La economía china siguió creciendo a tasa china. ¿Mm? Este, eh, Tuvieron que aislar ciertas ciudades durante un tiempo determinado, pero fueron tiempos breves, es decir, fueron sociedades muy disciplinadas a la hora de encarar las soluciones necesarias para la pandemia. ¿Mm? Eh, Daniel Paz dice lo siguiente, esto simula obviamente una entrada en su diario personal, dice, querido diario, hace poco vi el video de una ronda en un jardín de infantes de China. Los chicos hacían rebotar pelotas contra el suelo en perfecta sincronía. La consigna era hacerlas rebotar al unísono y en el mismo lugar, pero los niños iban rotando en la ronda cada 4 rebotes. Lograr esta coordinación requiere gran disciplina, paciencia y concentración. Así la gente aprende desde el jardín que hay otras dimensiones de la existencia además de la individual. No importa si el sistema es feudal, socialista, capitalista o mixto, la clave está en la relación del ciudadano con el Estado y la comunidad.
pareciera que los chinos son educados como integrantes de un proyecto común, porque no se concibe el éxito del individuo en una comunidad que fracasa. Qué diferente a la manera en la que nosotros entendemos la relación entre el individuo y la comunidad. Y entonces Daniel Paz se pregunta, tal vez por eso nosotros ahora vamos a criar los cerdos que ellos van a comer y no al revés. Podríamos decir entre muchas otras cosas, tal vez por eso nosotros hemos aplicado las vacunas que produjeron los chinos. Quizás por eso nosotros nos hemos incorporado recientemente a la ruta de la seda como proyecto económico de la economía china. Tal vez por eso los chinos se han transformado en la primera economía mundial, partiendo prácticamente de cero hace poco más de 60 años. Es decir, la densidad dinámica de una sociedad como la China, diría Durkheim, hace, explica en parte, permite explicar en parte por qué China hoy es la primer potencia mundial. ¿Mm? Este, Durkheim diría, porque hay una solidaridad social, hay una solidaridad orgánica, ¿Mm? este, inscripta no solo desde la revolución maoísta, desde la instauración del comunismo en China, sino de épocas ancestrales, que hace que las sociedades orientales, la China, pero también la sociedad japonesa, las coreanas, etcétera, etcétera, tengan una conciencia social, se estructuren como un orden moral en el cual el interés individual siempre está subordinado al interés social, al interés comunitario. ¿Mm? A diferencia de lo que sucedió, por ejemplo, en el otro extremo, en Estados Unidos, ¿no? Podemos ver claramente estos dos polos. China como uno de los países en los que eh, la pandemia tuvo menos consecuencias, tuvo menos muertos en términos relativos al tamaño de la población, menos contagios, menos infectados, y el otro, el paradigma del individualismo, de la economía capitalista, individualista, que fue Estados Unidos, que fue el país lejos con mayor cantidad de contagios y de muertos en todo el mundo, ¿no? Este, que fue el país que no implementó prácticamente políticas de, de cuidado, políticas de aislamiento social cuando más se lo necesitaba. Eh, Esta es la idea implícita del concepto de solidaridad, solidaridad social. Eh, mm, a ver, y esta es la idea o es la función de la escuela en cada sociedad, ¿no? Eh, Transformar a esos individuos egoístas en seres socialmente útiles. ¿Mm? Eh, Presten atención a esta diferenciación entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica, porque esa solidaridad orgánica es consecuencia de la complejización creciente a lo largo de la historia de la división del trabajo social. ¿Mm? La solidaridad mecánica es propia de sociedades muy simples, ¿no? Donde hay una poca diferenciación, una poca división del trabajo social. ¿Mm? Sociedades de recolectores, sociedades de cazadores, la horda primitiva, como la llama Durkheim, esos grupos humanos en los que van y toman por asalto campamentos o aldeas
este, donde prácticamente, más allá de que haya alguien que lidere, no hay una división del trabajo eh, em, del trabajo social demasiado compleja, ¿no? En el capitalismo, esta solidaridad se complejiza, los vínculos se tornan abstractos. En la solidaridad mecánica todos se conocen con todos. La solidaridad mecánica hoy todavía sobrevive en nuestros grupos de amigos, en nuestros núcleos familiares, tal vez en el barrio, no en todos los barrios, pero en algunos barrios todavía subsiste esta solidaridad mecánica. Nos conocemos con los vecinos, nos prestamos una taza de azúcar cuando nos quedamos sin azúcar, dejamos a los chicos con la vecina cuando tenemos que ir a hacer un trámite. eh, eh, Esto es solidaridad mecánica. Es esa solidaridad que se basa en relaciones afectivas, personales. Ahora, en nuestras sociedades capitalistas modernas, esa solidaridad se basa fundamentalmente en vínculos abstractos, la intermediación del dinero, el intercambio, este, eh, no en los vínculos personales. Nosotros no conocemos quién es el colectivero que nos trae todos los días a la universidad o nos lleva al trabajo, o el conductor del subterráneo o del tren que nos tomamos todos los días. No sabemos probablemente cómo se llama el kiosquero que le compramos caramelos, y ni que hablar de alguien, esto es el sumum de la solidaridad orgánica, a quien le compramos algo a través de Mercado Libre, ¿no? Es un ente abstracto. ¿Mm? Este, y los vínculos institucionales también, la democracia, las instituciones son grandes abstracciones, ¿eh? Que articulan esa solidaridad social, pero nosotros, la verdad es que no sabemos quiénes son los diputados y senadores que hacen las leyes que, que gobiernan nuestra vida institucional. Ustedes saben muy poco de mí, que soy el profesor de ustedes, probablemente saben un poco más que del colectivero que los trae a la universidad, pero no mucho más que eso. Este, entonces, la solidaridad orgánica es producto de la complejidad de la división del trabajo social y esa complejidad aún mayor propia del modo de producción capitalista, propia del sistema capitalista de, de producción. ¿Mm? Eh, por eso la escuela, por eso en sociedades más simples, donde la solidaridad es mecánica, los niños se educaban en el hogar porque adquirían todo aquello que necesitaban saber, ¿m? En sus hogares, en sus aldeas, en sus comunidades. ¿Eh? Hoy la escuela, va a decir, es fundamental. ¿Por qué? Porque la solidaridad orgánica no se adquiere en el núcleo familiar, no se adquiere en el barrio. Lo necesario, ¿eh? para desempeñarse como un ser útil a la sociedad se tiene que adquirir en instituciones especializadas. Esas instituciones van a ser las escuelas. Bien, rápidamente, entonces vamos a pasar a, a Max Weber. ¿Cómo es posible conocer en sociedad en Max Weber? Acá vamos a ver claramente que Weber se diferencia de Marx y se diferencia de Durkheim en el hecho de que Max Weber va a ser un subjetivista, constructivista, va a ser comprensivista, en el sentido de que eh, em, va a partir de la idea de la idea historicista de que las ciencias sociales son las ciencias del comportamiento humano,
Este, y el comportamiento humano solo puede conocerse a través del sentido que los individuos imprimen a sus acciones. ¿Eh? Que los sujetos imprimen a sus acciones. Para Max Weber no hay una realidad objetiva y externa al individuo como podía suponer el concepto de modo de producción o de clases sociales en Marx, como puede suponerlo el concepto de orden moral de Durkheim. Es decir, la sociedad no es algo externo, no tiene vida propia, no tiene entidad, ¿eh? Sino en tanto está producido subjetivamente o intersubjetivamente, en los individuos, en aquello que hacemos y sobre todo en aquello, en el sentido que los individuos le damos a nuestras propias acciones referidas a los otros. En primer lugar, ahora vamos a volver sobre esto, pero en primer lugar es importante partir de la prescindencia valorativa de la ciencia. Para Max Weber, igual que para Durkheim también, eh, la ciencia se tiene que diferenciar de la política. Tiene que haber una separación entre ciencia y política. Al contrario para Marx, ¿no? Marx decía la verdadera ciencia, la ciencia proletaria, la ciencia revolucionaria, se transforma en política. Una vez que el proletariado ha asumido subjetivamente su interés de clase, se ha constituido como clase para sí, la ciencia se transforma en política. Eh, Para Max Weber, y también para Durkheim, son dos ámbitos que tienen que ir por carriles separados. Max Weber era un científico y era un político. Ella, esta contradicción la vivía en carne propia, pero él decía, eh, así como ahora decimos iglesia y Estado, asuntos separados, ciencia y política tienen que ir por carriles diferentes. Max Weber decía, en las aulas no debe entrar la política. La cátedra académica no es un lugar para demagogos o profetas. No decía esto porque era un antipolítico. Claramente, Max Weber era un científico y era un político. Pero él dice, la ciencia y la política son dos órdenes de conocimiento totalmente diferentes. A la ciencia le interesa desentrañar, comprender el ser, el ser de las cosas, el reconocer, la adecuación de los medios a los fines. La política se rige por el deber ser, es decir, por cómo debería ser el orden social. Si la ciencia, la sociología, tiene que desentrañar cómo son las cosas, la política tiene por misión enunciar cómo deberían ser, cómo debería ser el orden social. Si la ciencia tiene por objetivo reconocer, entonces, a la política le va a tocar la función de juzgar. Es decir, elaborar juicios de valor, determinar fines, determinar objetivos. Max Weber va a decir, la ciencia no puede decir cuáles valores son deseables y cuáles no. La ciencia no puede decir quién tiene razón, si la derecha o la izquierda, o cuál es preferible. La ciencia no puede decir a cuál partido hay que votar, o a cuál candidato. Esto es tarea de la política. La política es la forma en la que los
los seres humanos interactúan en todo caso para determinar esos fines sociales, qué es lo deseable, cuáles son los objetivos, si hacemos una sociedad más igualitaria o hacemos una sociedad más individualista, si hacemos una sociedad más equilibrada, ¿eh? O menos desigual, o dejamos liberado a las leyes del mercado el sálvese quien pueda. ¿Mm? Esto la ciencia no lo puede determinar. En todo caso, la ciencia ¿eh? No es capaz de enseñar a nadie lo que debe. La ciencia sí puede decir decirle a cada uno qué es lo que puede y en ciertas circunstancias aclararle o poner en claro qué es lo que quiere. ¿Mm? Volvamos ahora, entonces, puesta la diferencia entre ciencia y política, a su concepción historicista y subjetivista. Decíamos, este, Max Weber va a ser un historicista, pero va a ser un subjetivista. Al contrario de Marx y Durkheim, para él la realidad no existe por fuera de los ojos que la miran, de la mente que la interpreta, de la intencionalidad que los individuos le otorgan a sus propias acciones. ¿Mm? ¿Por qué dice esto? Porque dice cualquier pretensión de universalidad del saber va a ser utópica. Lo social es un producto único, histórico, irrepetible y jamás podría ser deducido por leyes generales. ¿Mm? No hay leyes generales que rijan a las sociedades. Dice, el recorte de la realidad siempre es presidido por un juicio de valor. Los seres humanos, y en última instancia la sociedad, residen en las conciencias, en la psiquis de cada individuo. O en ese, mejor dicho, en ese espacio intersubjetivo en el que entran en juego, se entrelazan las subjetividades, las intersubjetividades, siempre a partir del sentido que los individuos imprimen a las acciones. Por eso, Max Weber no va a partir del concepto de clase social o del modo de producción que es externo al individuo, no va a partir de una concepción objetivista como la de Durkheim, a partir del hecho social como un hecho que se le impone al individuo, ¿eh? Sino va a partir del propio individuo, de la propia subjetividad. Por eso decimos que Max Weber es un subjetivista. ¿Mm? Solo podemos conocer aquello que vemos, aquello es la porción de la realidad, y si la realidad social como tal siempre es caótica, es infinita, es inabarcable por el conocimiento. Nosotros, mientras ustedes están acá escuchándome a mí en esta clase, no saben qué es lo que pasa afuera. ¿Eh? No saben dónde están sus seres queridos, ni qué están haciendo, ni qué están pensando. No sabemos qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad limitada. En este momento, ustedes están focalizando en este cuadrito que enmarca al profesor y están, si no se están durmiendo a esta altura, están prestando atención a lo que yo les digo. ¿Mm? Y mientras prestan atención, no pueden prestar atención a lo que está pasando afuera de sus casas, lo que está pasando en la guerra en Ucrania o lo que está sucediendo en el Consejo de la Magistratura y con la Corte Suprema, por, por traer temas de actualidad. ¿Mm? Este, por eso, cualquier pretensión de universalidad es utópica. Siempre, dice, los individuos conocemos a partir de un recorte que hacemos de esa realidad
inasible, infinita. Y ese recorte siempre es precedido por un juicio de valor. Es decir, hay una motivación personal para hacer ese recorte y no otro. La producción de conocimiento para ver va a estar siempre condicionada por los juicios que precedieron a ese recorte, tanto en el sentido común como en el científico. El científico siempre elige mirar determinada porción de la realidad y no otra. Este, entonces, Max Weber decir, la producción de conocimiento estará siempre condicionada por él o por los juicios que precedieron a ese recorte. A eso lo llama condicionalidad del conocimiento cultural por unas ideas de valor. Ahora, esta condicionalidad no inhibe que hacia su interior se puedan establecer reglas causales. Pero dice, el científico tiene que ser absolutamente responsable y consciente de los valores que determinaron ese recorte. Ahora, una vez que hizo ese recorte, tiene que proceder con absoluta honestidad y absoluta objetividad. Aislarse, dejar sus principios y sus valores de lado. Entonces, eh, para Max Weber va a haber una relación dialéctica, no en el sentido hegeliano, pero sí de diálogo, de mutua implicancia, entre la realidad y la teoría. Mediada por qué? Mediada por la subjetividad, por el sentido. Así como el iluminismo y sus sucedáneos sustentaban la creencia en la posibilidad de la reconstrucción conceptual fidedigna de lo real, basada en la razón omnisciente, tal como suponían Durkheim y también suponía Marx, esta posibilidad de deducir leyes generales, categorías simples, con una fuerte capacidad de designar la realidad, ideas de solidaridad, medio social interno, mercancía, trabajo, valor, clases sociales, etcétera, etcétera. Al contrario, Max Weber va a decir, la realidad es infinita y la capacidad de conocer, la capacidad cognitiva humana es finita, es limitada. Entonces, Max Weber va a postular que lo real es inconmensurable y que la razón frente a ello es limitada. Es limitada. La razón no es todopoderosa como suponían los iluministas, ni como suponía Hegel. Su punto de partida entonces va a negar los fundamentos del paradigma racional iluminista y positivista, pero también Max Weber va a asumirse como un historicista, es decir, va a afirmar que los hechos de la vida social son únicos, son singulares y son irrepetibles. Cada hecho de la vida social tiene que analizarse en sus propios términos. Por lo tanto, va a rechazar la validez de las teorías sustantivas y generales sobre lo social. Max Weber no va a establecer una teoría social general, como la estableció Durkheim con su principio de división del trabajo social, o Marx con su principio de división, Durkheim con su principio de división del trabajo social y Marx con su principio de la división social del trabajo. Este, eh, Sino que va a rechazar la validez de estas teorías sustantivas generales sobre lo social. La condicionalidad del saber que lo va a postular implica que los conocimientos producidos en el interior de un espacio delimitado, de un recorte, está condicionado por los puntos de vista de quien percibe ese recorte. Si estos se modificasen, obviamente debería modificarse lo producido en el interior de un campo, que ahora estaría recortado de otra manera.
si yo como cineasta, por ejemplo, como documentalista, elijo construir este cuadro para ver cómo están compuestos los distintos elementos, cómo interactúa un felino que está a punto de atrapar a una presa, elijo mostrar esto y no elijo mostrar lo que está pasando al lado, ¿eh? Ni al otro lado, ni arriba ni abajo. Construyo, el recorte implica una construcción mental, una construcción volitiva, implica un sentido, una intencionalidad este, que está determinada en última instancia por el juicio de valor ¿eh? Que tiene aquel que hace el recorte. Considera que es valioso realizar ese recorte. Eso es la condicionalidad del saber. Los juicios de valor guían el recorte. Pero Max Weber va a decir, a partir de ahí debe procederse con apego, con absoluto apego al rigor científico, empleando rigor, precisión, sistematicidad, respeto por la información empírica y consistencia lógica. Hasta ahí, hasta el momento del recorte, llega, digamos, los juicios de valor. Después tienen que operar con absoluta prescindencia de esos valores para analizar los elementos que componen ese recorte. Entonces, para Max Weber, la realidad social es histórica, es singular, es concreta. También cree que la realidad social presenta regularidades que son relevantes. Pero el hecho de que las regularidades existan no quiere decir que en el ámbito de lo social exista una estructura unívoca de la realidad que se rija por leyes. Solo significa que hay hechos o características o tipos, conservemos este concepto de tipos, que se repiten. Solo implica que hay hechos o características o tipos que se repiten.